El día de hoy, en el Seminario de Estudiantes en Matemáticas, tenemos el placer de presentar al maestro Juan Daniel Mechir Vargas, quien es maestro en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Matemáticas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias en Matemáticas aquí en CUSEI, bajo la dirección del doctor Edgar Alejandro Guerrero Arroyo. Su investigación se centra en Machine Learning, problemas inversos y la solución de ecuaciones diferenciales. Apasionado por las matemáticas y la inteligencia artificial. El día de hoy nos presentará Introducción a las redes neuronales invertibles para problemas inversos y aproximación a la distribución posterior. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy acá con ustedes. Este tema es muy emocionante, a mí me emociona demasiado hablar de pues todo lo que tiene que ver con Machine Learning, problemas inversos, ecuaciones diferenciales. Entonces espero en verdad entregarles una plática amena, que les guste mucho. Y pues nada, la idea es hablar un poquito de una nueva arquitectura conocida como redes neuronales invertibles. Y estas redes neuronales invertibles sirven para resolver cosas como problemas inversos. Entonces, la idea es hablar un poquito de qué son los problemas inversos, algunos métodos tradicionales para tratar problemas inversos y ver dónde tiene cabida el Machine Learning para los problemas inversos. Luego llegar a esta nueva arquitectura pues que está bastante interesante, es moderna, es nueva y pues hay muchas cosas por hacer en este campo. Me gusta comenzar con estas slides. Los problemas inversos tratan de determinar esos parámetros ocultos o esas causas que están ocultas tras un evento o algún fenómeno físico que se produce y que se puede observar o se puede medir. Y pues entonces la idea del problema inverso es recuperar esas causas o saber cuáles fueron esos parámetros ocultos que generan esos datos que se pueden observar o medir. O matemáticamente podemos pensarlo algo así como una aplicación de un espacio que toma a X, que son esos parámetros, esas causas ocultas que no conocemos, y los lleva a Y, que son esas medidas o esas observaciones que podemos ver tras un fenómeno, ¿no? Entonces, usualmente esos datos vienen con un ruido, ya sea por el ruido experimental o por el aparato con el que se mide o por algún error computacional. Entonces vienen con un ruido que se puede llamar zeta. Usualmente los datos que se miden no son Y natos, sino son Y más ese ruido, ¿no? Eso es lo que se observa. Y pues en dónde aparecen los problemas inversos o cómo podemos ver que es un problema inverso. Me gusta dar algunos ejemplos porque se entiende muy fácil dónde aparecen y cómo se pueden ver los problemas inversos. Entonces, por ejemplo, el problema de la coloración, ¿no? Tenemos una imagen que está a blanco y negro y nos gustaría saber cómo era esa imagen a color, ¿no? Antes de ser a blanco y negro. O tenemos, por ejemplo, imágenes de radiografías, ¿no? De estas tomografías y queremos saber cómo era el hueso en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es como el problema de la tomografía. O un problema que estuve trabajando durante la maestría, que es el problema de dispersión acústica, en donde la idea es enviar ondas contra un objeto y saber qué forma tiene ese objeto al obtener el rebote de las ondas, ¿no? Entonces esos son problemas inversos, estos son algunos ejemplos. Y pues, ¿qué pasa usualmente con los problemas inversos? Los problemas inversos son difíciles porque típicamente suelen ser mal planteados en el sentido de Hadamard. Y para entender esto del mal planteamiento está pues bueno darse una idea con un ejemplo. Piensen en el lanzamiento de una pelota. Si tenemos una pelota y sabemos cuál es la velocidad inicial en la que se lanza esa pelota y el ángulo a la que se lanza, entonces calcular la distancia que recorre pues es un problema directo y está bien planteado, ¿no? O sea, siempre va a dar un valor o va a dar el mismo valor si conocemos los parámetros que están detrás de ese fenómeno. Pero si nosotros en lugar de eso tenemos el problema inverso, que es sabemos qué tan lejos llegó la pelota y queremos ahora recuperar cuál es la velocidad inicial y el ángulo de eso, pues fíjense que tenemos un pequeño problema y es que
hay varias soluciones, o sea, varios ángulos y varias velocidades iniciales que dan la misma distancia de la pelota, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas. En el sentido de Hadamard, el mal planteamiento es no hay solución única. De hecho, la primera sería no hay solución. Eso ya de por sí, pues estaríamos en graves aprietos cuando no tenemos ninguna solución. Luego, que esa solución, si existe, no es única, como pasa en este caso. Y que además no hay dependencia continua entre los datos y los parámetros. Es decir, que si yo muevo un poquito los parámetros, entonces el resultado es muy diferente, ¿no? Un poquito esto como lo del caos, ¿no? Que si mueves un poquito las condiciones iniciales, obtienes un resultado muy diferente. Y eso suele pasar mucho en los problemas inversos. Entonces, pues para tratar de resolver problemas inversos, existen métodos que considero como clásicos porque están muy estructurados en la literatura, hay muchas referencias, están, digamos, más teóricamente construidos. Y estos dos son dos grupos grandes de cómo se resuelven o se atacan los problemas inversos. El primero es como una funcional analítico más un término de regularización. Y es, pues vamos a tratar de minimizar en alguna norma que nosotros queramos, moviendo el parámetro X, que es el que no conocemos, el que queremos descubrir, para encontrar lo más parecido o lo más cercano a los datos Y. Pero, aparte de eso, nosotros podemos ir dándole información a priori a esto para que se comporte mejor. Por ejemplo, regresemos un momento al ejemplo de la pelota. Si yo sé, a priori de conocimiento, que la pelota fue lanzada por un cañón, por ejemplo, de estos que tiran las pelotas de tenis, ¿no? Y sé que ese cañón tiene una velocidad restringida y aparte es un ángulo restringido, entonces yo estoy en un subconjunto, en un espacio mucho más pequeño en el que ahí puedo buscar ciertas restricciones, ¿no? Y esa es información a priori que yo debería poder decirle al método o al modelo cómo dársela. Y por eso aparece ese más un término de regularización. Usualmente, la forma funcional, ese término, cómo funciona, es buscando en espacios que son, por ejemplo, más suaves o espacios que son comportados diferentes. Entonces, por ejemplo, un término, puedo escribir, ¿verdad? ¿Ven qué? Un término de regularización muy utilizado es, pues este, ¿no? Que es el término de regularización de Tikhonov. Y lo que está diciendo este término es que va a buscar parámetros que existan en un espacio que sea más suave. Otro, como por ejemplo la norma 1, este busca que puedan haber saltos, ¿no? Cosas como un espacio así. Algo así. Que puedan haber saltos sin importar, en cambio busca algo más suave. Algo así, ¿no? Entonces, a través de ese término de regularización podemos darle un poco de información a priori en qué espacio estamos buscando pues nuestra solución, ¿no? Esa es una forma, pero hay otra forma más fuerte de darle esa información a priori y es mediante la ley de Bayes. Y entonces esto se llama inversión bayesiana y la idea es utilizar la ley de Bayes para poner esa información a priori de forma como exacta, ¿no? Entonces, lo que dice la ley de Bayes es que la probabilidad de X dado Y pues, se puede escribir como una verosimilitud por una probabilidad a priori entre pues una probabilidad de Y, ¿no? Que se puede más o menos ver, se puede aproximar como una probabilidad, una verosimilitud por una información a priori, ¿no? Entonces esta a priori, pues por ejemplo puede ser que X venga de una distribución normal, ¿no? Por ejemplo,
Y ya con esto le estamos dando bastante información a priori. De hecho, matemáticamente podemos mostrar que decir que X viene de una distribución normal es, digamos, como equivalente a imponer el término de regularización de Tikhonov. Entonces eso es algo muy interesante porque podemos ir diciendo de qué distribución queremos que se parezca y cómo queremos que sea esa solución que estamos buscando, ¿no? Y pues estas dos aproximaciones están muy bien, funcionan, teóricamente están respaldadas, pero pues tienen algunas desventajas. Pero antes de mencionar un poquito las desventajas, pues aquí hay un ejemplito de cómo funciona la inversión bayesiana, ¿no? Entonces está el problema del denoising, o el problema de quitar el ruido de una imagen. Y para quitar el ruido de una imagen, bueno, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Esta es la imagen original, esta es la imagen con ruido, un ruido que se llama sal y pimienta, que es esos puntitos negros y blancos que aparecen en la imagen. Este ruido se puede ver en cámaras, por ejemplo, que están en el espacio. Entonces se toman y por efectos del... les mentiría si es el electromagnetismo, creo que sí, pues pegan la cámara y eso hace que salgan imágenes como esta, ¿no? Con muchos puntitos blancos y negros. Entonces a nosotros nos gustaría recuperar la imagen original, porque pues qué mejor que tener una imagen nítida, una imagen bien hecha, ¿no? Y para eso pues podemos utilizar la inversión bayesiana, y la inversión bayesiana lo que vamos a hacer es tomar puntos al azar de la imagen y los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar de blanco a negro, ¿no? Si son blancos se pasa a negro y si son negros se pasa a blanco. Y se evalúa qué tan verosímil es esa imagen cuando se cambia. Si sigue teniendo mucho ruido o ahora mejoró. Y si mejoró, entonces se mantiene esa y se cambian otros píxeles. Y así sucesivamente se puede ir a hacer esto iterativamente mediante una cadena de Markov y el método de Monte Carlo. Se puede hacer esto iterativamente, pero se necesitan muchas iteraciones hasta llegar a un resultado como este, ¿no? Que pues es más o menos verosímil a la imagen original, ¿no? Entonces esa es la idea de la inversión bayesiana. Pero, pues es muy costoso computacionalmente hacer esta inversión bayesiana o hacer por medio de funcionales analíticos, pues son muy costosos. ¿Y por qué por funcionales analíticos es costoso también? Porque cada vez tienes que evaluar el problema directo, que es A de X. Y si el problema directo ya es costoso computacionalmente, el problema inverso también lo es. Y acuérdense que es un problema de optimización. Entonces tienes que ir paso por paso y cada paso tiene que ser evaluar el A de X y eso es súper costoso computacionalmente. Y en la inversión bayesiana igual, ¿no? O sea, tenemos que hacer muchas iteraciones para llegar a algo que se parezca a lo que queríamos originalmente. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, ¿podría entrar el Machine Learning a ayudarnos a resolver problemas inversos? Esa es una pregunta que se han hecho y se la hacen pensando en, es que las redes neuronales, por ejemplo, suelen ser muy rápidas para evaluar. Entonces, si cambiamos esto por una red neuronal, ¿no? Ya lo que se demora evaluando esto no va a ser lo mismo. Ahora vamos a tener que evaluar una red neuronal que suele ser muy rápida, suele ser paralelizable, ser una cosa, pues, quitar ese problema de que ya no se puede hacer tan rápido iterativamente, ¿verdad? Y pues esta es una de las ventajas que tienen las redes neuronales o los métodos de Machine Learning sobre los métodos tradicionales, ¿no? Digamos que incrementan significativamente la velocidad de convergencia. Y aparte de eso, puedes reducir también la media del error que se recupera cuando tú tienes pues la cosa que quieres recuperar, ¿no? Y la idea es también, en lugar de reemplazar, por ejemplo, el operador directo con una red neuronal, ¿por qué no ir directamente de los datos
que se observan, le podemos poner incluso el ruido, ¿no? Es teta, ir directamente hacia los parámetros. Esto es como suelen hacer el uso en el Machine Learning, ¿no? Pues nosotros sabemos que las redes neuronales se utilizan para aprender un montón de datos y lo que nosotros tenemos observado son datos y lo que queremos recuperar son parámetros. Entonces, por medio de datos que ya sabemos cuáles son sus parámetros, podemos entrenar una red neuronal e ir directamente de los datos a los parámetros, que es el siguiente grafiquito que les presento, ¿no? Tenemos datos medidos, una red neuronal que se va a entrenar con esos datos medios. De esos datos medios sabemos cuáles son sus parámetros, entonces entrenamos el modelo y obtenemos el output o la salida de la red neuronal. Y luego probamos con datos nuevos, con datos que nunca hayan visto la red neuronal y obtenemos los parámetros. Y esto ha solucionado un montón de problemas, inclusive la imagen, por ejemplo, de la coloración, de ir de imagen a blanco y negro a imagen a color, pues ya lo hacen muchas IAs, ¿no? Inclusive puedes buscar en internet como, quiero esta imagen de blanco y negro y que me la pongan a color. Y la IA ya solita puede hacer ese proceso, ¿verdad? Y lo hace de esta forma. Y está bien, o sea, es una forma de solucionar el problema, es muy rápida. ¿Y para qué otra cosa nos pueden servir las redes neuronales? Bueno, yo estoy muy involucrado con este tema de las redes neuronales físicamente informadas y pues si vemos el problema de las ecuaciones diferenciales se puede ver como un problema inverso, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede ver como buscar la forma de obtener una solución que debe cumplir una ecuación diferencial, ¿no? Se puede ver como un problema inverso. Y ¿cómo funcionan usualmente las pins? Las pins funcionan un poquito como, tenemos una ecuación diferencial como la ecuación 4, ¿no? Con condiciones de frontera o condiciones de Newman o condiciones de Dirichlet dadas por alguna cosa, ¿no? Y las podemos reescribir como la ecuación 5, ¿no? Tenemos la ecuación 4, la podemos reescribir como la ecuación 5. Y la idea de las redes neuronales físicamente informadas es reescribir el término del error que debe aprender la red neuronal como pues algo que solucione la ecuación diferencial, aquí en U y V, y algo que también satisfaga condiciones de frontera, como F y G. Y ya, ¿no? Entonces, como simplemente hay que hacer una modificación en la red neuronal para que aprenda estos parámetros y poder resolver problemas de ecuaciones diferenciales. Incluso, parámetros que vienen dentro de la ecuación diferencial como lambda 1 y lambda 2, que usualmente pueden ser asociados, por ejemplo, a cómo se desplaza el calor sobre una lámina, ¿no? También se pueden recuperar con pins. Entonces, esta es como cómo están interactuando las redes neuronales y el Machine Learning con problemas inversos. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Recordemos que los problemas inversos son mal planteados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos directamente de acá a acá, estamos olvidando que pueden haber muchas soluciones o múltiples soluciones. Y la red neuronal está colapsando todas las soluciones que pueda tener esto a una sola. Entonces ese es un problema, ¿no? Porque nos gustaría tener todas las soluciones o al menos una distribución de las soluciones que tienen asociada este dato observado. Pero las redes neuronales no lo hacen, lo colapsan todo a uno solo. Aparte de eso, siempre está el riesgo de tener un sobreajuste en las redes neuronales. Cuando tenemos poquitos datos, por ejemplo, y le ponemos una red neuronal, ahí se va a sobreajustar. Entonces no es tan recomendable usarla, es difícil, no se puede implementar ahí cuando hay pocos datos. O sea que se necesita usualmente una gran cantidad de datos para poder usar redes neuronales. Y eso usualmente no existe en la vida real. En la vida real, en los problemas complejos, no se tienen tantos datos, se tienen más bien una cantidad de datos limitados.
Aparte de eso, las redes neuronales caen un poquito mal porque no se le pueden hacer dos preguntas. Siempre se le puede hacer una pregunta como, ¿cuál es la solución? Y ella te dice, es esta, ¿no? Por ejemplo, en un clasificador, ¿esto es verde o es rojo? Y ella siempre te va a dar una de las dos opciones. Pero nunca le puedes preguntar, ¿y con qué probabilidad tú me dices que esto es verde o esto es rojo? Entonces es como un sábelo todo, ¿no? O sea, yo sé que es rojo. ¿Con cuánta probabilidad? Yo sé que es rojo. Y ya está, ¿no? Y eso cae un poquito como de, me gustaría tener un poquito más de información de qué tan seguro estás de tu respuesta. Eso estaría muy, muy, muy bien, ¿no? Y eso es algo que las redes no tienen. Igual, por ser el problema inverso mal planteado, suelen tener problemas de estabilidad las redes neuronales, en el sentido de que pequeños errores pueden hacer que la red dé unos resultados muy diferentes. Incluso cuando tú le pases un nuevo dato que nunca haya visto, que te dé un resultado muy alejado de lo que la realidad esperaría. Entonces ese es otro problema. Y aparte de eso, no tenemos cero interpretabilidad. Todo lo que le metemos a una red neuronal es como una caja negra, ¿no? O sea, le metemos ahí, ella saca el resultado, pero no sabemos qué es lo que afecta realmente a la red neuronal. O sea, si le moviéramos un poquito a la entrada, ¿cómo afecta a la salida? No sabemos en el proceso, y más cuando son redes muy complejas, muy profundas, no sabemos en el proceso qué es lo que hace que eso cambie. Entonces, pues no tenemos interpretabilidad, es difícil saber qué es lo que le está afectando a la red, que de una solución o de otra. Y entonces yo acá les tengo un ejemplo muy clásico, ¿verdad? A todos nos han enviado en algún momento de nuestra vida a comprar cilantro, ¿no? Y llegamos con perejil, nos regañan, nos hacen devolver a la tienda, ¿no? Eso no era. Y imaginen que tenemos una red neuronal que la entrenamos para reconocer si es cilantro o perejil. Entonces el ejemplo que yo les decía es que caen mal porque si tú les dices, ¿esto es cilantro o es perejil? Y vamos a hacer aquí el experimento. ¿Quién dice que es cilantro? ¿Ok? ¿Y quién dice que es perejil? Ok. Entonces, tú, ¿qué tan seguro estás que es cilantro? 90%. 90%. Ok. Eso está bien. O sea, me estás dando una respuesta muy segura. ¿Y tú cuánto dices que es probable que sea cilantro? 100% en una medida dura. No se vale, no se vale así. Sé que no es papaya. Sé que no es papaya. Ok, perfecto. Si nosotros estuviéramos en una mesa acá, 50 y 50, ¿dices tú? Es un volado. Está perfecto. Fíjense que si nosotros estuviéramos acá todos reunidos y tuviéramos dos inteligencias artificiales, una eres tú, la otra eres tú, y le decimos, esto es cilantro, esto es perejil, ya podemos empezar a saber, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al que me está diciendo que está 90% seguro? ¿A la que me está diciendo que está 50% seguro? Pero eso no lo podemos hacer con dos redes neuronales clásicas, porque las dos me van a decir, ¿es cilantro o es perejil? Y si ella me dice que es cilantro y él me dice que es perejil, ¿a cuál de las dos le hago caso? Si ninguno me está diciendo, es que yo estoy en 50% segura, yo estoy en 90% segura, ¿no? Entonces eso es la idea. Perfecto, entonces, pues a alguien se le ocurrió pensar en, ¿y si ponemos la ley de Bayes en las redes neuronales, ¿no? Entonces en lugar de tener pesos fijos, como son las redes neuronales, ¿no? Aquí está una red neuronal clásica, donde tenemos la entrada, tenemos sesgos, pesos, capa oculta, y los pesos son valores puntuales, ¿no? 0.2, 0.6, que muchas veces no sabemos qué significan, ¿no? O sea, ese 0.2 pues es un valor y ya está, no podemos interpretarlo. Pero alguien pensó y dijo, ¿y si en lugar de tener un peso fijo, tenemos una distribución de ese peso? Entonces al final lo que vamos a tener no es un valor fijo, sino una distribución.
y vamos a empezar a poder interpretar los resultados que te puede dar una red neuronal. Y crearon las redes neuronales bayesianas, que de hecho hoy día son también muy estudiadas, tienen un montón de problemas y retos que están abiertos todavía, pero pues ya tienen muchas aplicaciones, ya solucionan también un montón de problemas. Y entonces ahora lo que podemos ver es que en lugar de un peso, tenemos una distribución de probabilidad de ese peso. Ya podemos más o menos interpretar, ok, tenemos medias ahora de los pesos, dónde están las colas, y empezar a hacer pues, muchos análisis que con valores puntuales no se podía. Y ya incluso podemos hacerle ahora la pregunta, ¿y qué tan segura estás de tu respuesta? ¿No? Tenemos una distribución de probabilidad al final. Entonces, ¿qué tan segura estás? Si estás muy cerquita de la media, está muy bien. Ya si estás en una cola, no estás tan segura de tu respuesta, ¿verdad? Y esto tiene un montón de ventajas, ¿no? Como por ejemplo que podemos empezar a cuantificar la incertidumbre, esto que les digo de qué tan certera es tu respuesta. Entonces podemos cuantificar esa incertidumbre que tiene la red neuronal. Aparte de eso también podemos permitir o darle una información a priori a los pesos. Entonces, yo quiero que los pesos, como les decía antes, ¿no?, distribuyan de una forma. Entonces ya le puedo dar esa información a priori a los pesos y no que busquen un espacio gigantesco o que busquen un espacio que yo no puedo interpretar, sino que busque en una distribución que yo quiero que busque, ¿no? Entonces ya le podemos dar incluso información a priori a cómo quiero que busquen los pesos. Bueno, también funciona muy como la inversión bayesiana, ¿no? Vamos a tener una a priori, que nosotros le vamos a dar donde queremos que los pesos se busquen. Vamos a tener una probabilidad verosímil o la de verosimilitud. Y lo que vamos a estar intentando siempre de target es la distribución posterior. Y pues claro, aquí ya tendemos a generalizar mejor y ya no tenemos esto de que está, digamos, llevando todo a una sola respuesta, sino que ahora ya tenemos de los datos toda una distribución completa en la que podemos ir viendo cuáles de esos podrían ser soluciones a esta de acá, ¿no? Entonces solucionó un montón de problemas que se encuentran en las redes neuronales clásicas. Y lo bueno es que, aunque es más costoso que una red neuronal clásica, porque estamos variando distribuciones de probabilidad y tenemos que hacer igual muchas iteraciones para eso, es menos costoso que el método clásico de Markov-Monte Carlo Chain, ¿no? Entonces, pues está bien, pero así como se ganan cosas, también se tienen que perder cosas. Igual lo que les decía, ¿no? Igual, pues ahí está, es costoso computacionalmente. Aparte, cuando empezamos a incrementar la dimensión del problema, o sea, cuando queremos este datito Y y lo empezamos a incrementar, escalar esto empieza a volverse más complicado porque tienes que poner más profundidad a la red, más neuronas a la red, tienes que calcular más distribución de probabilidad y esto ya empieza a volverse inviable porque entonces empiezan a demorar días en entrenarse o tal vez semanas o incluso hasta meses en entrenarse una red neuronal y pues eso ya empieza a volverse, por ejemplo, una empresa que necesiten resolver un problema inverso. Pero ¿qué es que se demora la red entrenando 2 meses? Oye, pero es que el cliente me lo pidió para la otra semana. Pues sí, no sería nada aplicable, ¿verdad? Y aparte de eso, pues obviamente es más complejo de implementar que las redes neuronales clásicas. Las redes neuronales clásicas tienen esa fama de ser muy útiles porque también son fáciles de implementar. Si ustedes se dan cuenta, los ingenieros las pueden implementar fácil, los biólogos, físicos, químicos, inclusive, pues no sé, administradores pueden jugar un poquito con redes neuronales y no son complejas de implementar y la idea detrás tampoco es tan difícil de entender. Pero cuando vamos a las redes neuronales bayesianas, ahí la complejidad ya aumenta un poco, ¿no? Ya no es tan
es que aquí es una distribución de probabilidad. Entonces ya ahí comienza a ponerse un poquito más delicado el asunto, ya no es tan accesible para todos como pueden ser las redes neuronales clásicas. Y también en problemas inversos sigue pasando que este operador, el operador directo, como vamos de datos que se miden a parámetros, pues se tienen que aprender de forma implícita, ¿no? O sea, siempre juega en alguna parte, pero acá lo hace implícitamente, o sea, no se lo podemos dar directamente como, oye, es que yo sé cuál es el operador, yo sé cuál es el fenómeno que pasa detrás, ¿no? Acuérdense que esto representa un fenómeno, usualmente un fenómeno físico, como por ejemplo, no sé, la subida de alguna bolsa, o sí, cosas así muy puntuales, y de aquí lo aprende de forma indirecta. Pero estaría muy chido poder darle, como a la red neuronal físicamente informada, esta información de forma explícita y decirle, oye, es que yo sé cómo se comporta el problema directo. Entonces estaría genial que tú aprendieras de forma directa eso que yo ya sé y que tal vez matemáticos, físicos, químicos han durado años para poder establecer qué es este operador, ¿no? Entonces estaría genial poderle dar esa información. Y aquí es donde aparecen esta nueva arquitectura. No es tan vieja, es del 2019. Siento que no ha tenido el impacto tan fuerte que podía tener, y es porque le hacen falta aún más manos dentro y más, pues digamos, teoría que la pueda sustentar, que pueda ayudar a que esto avance. Y es por eso que les traigo a los matemáticos un problema como en donde todavía hay mucho que hacer. Se puede seguir, digamos, escalando, y tiene unas ventajas muy interesantes respecto a lo tradicional o a las redes que ya están haciendo problemas inversos. Pues las redes neuronales invertibles, la idea es, nosotros sabemos o conocemos el proceso directo, ir de parámetros a datos medibles. Usualmente, o podríamos decir que X pertenece a un espacio Rn y Y pertenece a un espacio Rm. Usualmente M es menor que N porque hay una pérdida de información, ¿no? O sea, siempre ir de parámetros como por ejemplo la velocidad y el ángulo de lanzamiento de una pelota a la distancia, se está perdiendo información, ¿no? Como vamos de R2 a R1. Usualmente no es que pase siempre así, o sea, puede ser que hayan cosas contrarias, ¿no? Que yo quiera ir de algo pequeño a algo más grande. Pero en los problemas inversos suelen perderse información. Y por la ley de Bayes, nosotros quisiéramos seguir conservando esas ventajas que dan las redes neuronales bayesianas, como pues poder aproximar la distribución a posterior a partir de la verosimilitud y de una información a priori que yo le pueda colocar a la red. Entonces, la idea o lo que se basa en estas redes es, queremos utilizar esta información, lo del problema directo, pero aparte de eso queremos seguir utilizando el poner información a priori. Queremos usar las dos cosas. Y para usar las dos cosas, pues lo que proponen es, ok, las redes neuronales se sobreajustan porque hay poquitos datos, pero si nosotros conocemos el problema directo, podríamos empezar a generar datos. Entonces, podemos generar datos sintéticos, X y Y, a partir de conocer cómo es el problema directo. Entonces, por ejemplo, el problema del lanzamiento de la pelota. Nosotros podemos generar muchas distancias dándole diferentes ángulos de lanzamiento y diferentes velocidades y generar ahí un buen buches de datos, sabiendo cómo funciona pues, la parábola, conociendo la segunda ley de Newton y todas estas cosas, ¿no? Y ya. Podríamos generar un montón de información. Y la idea es aproximar la distribución posterior con un modelo que va a ser la red neuronal Q de X dado Y. Y como se pierde información, aparte,
nos gustaría utilizar una variable oculta, una variable latente, z, que complete la información que le falta a y. ¿Sí? Entonces, pues la idea es, x va a ser igual a la red neuronal, y a la red neuronal le va a entrar como input y z, y unos parámetros θ, donde los parámetros θ siguen siendo pesos, sesgos, y pues lo de las redes neuronales. Y donde ese z, por ejemplo, puede distribuir como una normal, ¿no? Puede ser como una especie de ruido gaussiano. Y la idea es que este mecanismo, esta red neuronal de acá, sea invertible, que yo la pueda devolver. Y devolviéndola, lo que obtendría sería a y z, que sería igual a esa red neuronal, la inversa, ¿no? Que también se pueden ver como solamente la información de x en y y solamente la información de x en z, ¿no? Entonces esa es la idea, construir una red neuronal invertible que pueda aproximar el problema directo y que al yo invertirla, pues obtengo el problema inverso, ¿no? Es como, ay Daniel, pero ¿por qué no haces eso desde el principio? ¿Por qué no agarras a de x, que sabemos que es igual a y pues agarras a la menos 1 y ya tienes a x, ¿no? Pero recuerden que esto es un problema mal planteado. Entonces yo no puedo hacer esto porque no sé si existe la solución, si la solución es única, si esta función va 1 a 1, si esta función es sobreyectiva, o sea, no puedo hacer eso. Pero con la red neuronal, como estoy aproximándome un espacio o estoy restringiéndome con información a priori a un espacio donde sí pueda invertirme, entonces voy a tener una aproximación a la solución del problema inverso, pero en un espacio que sí se plantea bien o que sí se comporta bien, ¿no? Entonces eso está genial. Entonces ahora se preguntarán, ok, pues no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer una red n, que yo le dé el parámetro x, que va a ser igual a y, o sea, aproximar a y entonces la invierto y obtengo a x, ¿no? O voy a aproximarme a x. Entonces genial, esa red neuronal estaría perfecta. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo hago que una red neuronal sea invertible? O sea, en definición, ¿cómo vamos a garantizar que esa arquitectura sea invertible? Bueno, ahí la idea era aproximar la distribución posterior por medio de una distribución que sí se pueda, digamos, manejar, que es esta Q de X de Y, ¿no? Y utilizamos el teorema de cambio de variables o la fórmula de cambio de variables y entonces podemos obtener la distribución posterior que necesitábamos. Pero siguen sin responderse la pregunta de cómo vamos a construir esa red neuronal que se pueda invertir. Entonces, en el 2016, Dean y todos sus compañeros presentaron un bloque que se llama bloque reversible, y la idea es que van a ser capas como afines acopladas, ¿no? Entonces, la idea es sencilla, la idea es, vamos a agarrar primero nuestra entrada, nuestro input, x1 y x, y lo vamos a dividir en dos, en x1 y x2. Y vamos a utilizar esta transformada que está acá, la ecuación 8, y con esta transformada, fíjense, va a ser las salidas de la red neuronal, y1 y y2. Pero esas transformadas de por sí, pues es una exponencial, es una lineal, pues es invertible, ¿no? Por naturaleza se puede invertir fácil. Entonces, pues esta es la inversa. Y acá aparecen estos S1, S2, T1, T2, ¿no? Esos T1 y esos T2 pueden ser funciones arbitrariamente complejas, tan complejas como tú quieras, y no importa, no va a influir en cómo invertir esta ecuación 8, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no ponerle, si es arbitrariamente compleja, tan compleja como yo quiera, pues ¿por qué no le ponemos una red neuronal? A SI y a TI van a ser redes neuronales. Les ponemos redes neuronales y luego invertimos. Y esto es un bloque reversible. Lo que podemos hacer es
hacer muchos bloques reversibles, unirlos y tenemos una red neuronal invertible. Y pues alguien se preguntará, ok, tenemos una red neuronal invertible, pero ¿cómo es la función de costo que tiene que minimizar la red para aprender? ¿No? Porque las redes tienen que aprender por ejemplos. Entonces, ¿cómo es esa función de costo? Entonces, la función de costo, la idea es hacer un poquito como las pins, va a penalizar dos cosas diferentes. Va a penalizar la función de directa o la función del problema directo, usualmente como se hace clásicamente, ¿no? Con el error cuadrático medio o la entropía cruzada que se le pone en las redes neuronales clásicas. Entonces, así lo va a minimizar, ¿no? Pero luego necesitamos también la distribución a posterior y aparte de eso, esta variable latente que completa la información, z, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda minimizar por medio de la discrepancia máxima media, bueno, este principio, ¿no? En donde se van a estar viendo las distribuciones a posterior, cómo se están minimizando. Entonces, tiene que hacer simultáneamente el ajuste de los pesos y los parámetros para minimizar las dos funciones. Y pues esto es lo que respalda que las redes neuronales invertibles funcionan. Este teoremita de acá, que dice que si tienes una red neuronal invertible entrenada minimizando esas dos funciones que les puse antes, en estas dos funciones, ¿no? La discrepancia y el valor esperado, el error cuadrático medio, y estas se van a ir a cero, entonces vamos a alcanzar la distribución posterior real, ¿no? Entonces esto está genial porque podemos resolver problemas inversos con esta forma. ¿Cuál es la gran diferencia entre bayesianas y redes neuronales invertibles? Que las bayesianas van en una sola dirección, ¿no? Van de los datos observables hacia X. Pero las invertibles vamos a aprender de las dos cosas, de X hacia Y de Y hacia X, ¿no? Entonces es como la mayor diferencia que tienen y que podemos hacer cuantos datos necesitemos de X a Y, ¿no? Para que no se sobreajuste. Y entonces esto nos da un montón de ventajas, como, bueno, tenemos la invertibilidad exacta de la red, porque ya tenemos su forma. Aparte de eso, pues por el teorema tenemos una aproximación a la distribución posterior. También tenemos esta variable latente que nos puede empezar a dar información sobre el modelo. Podemos generar datos también de ir de X a Y. También podemos... simultáneamente vamos a entrenar el problema directo y el problema inverso. Vamos a tener flexibilidad en las arquitecturas porque podemos poner modelos tan complejos como los necesitemos. Y aparte de eso, la mayor ventaja es que también se puede escalar a altas dimensiones, ¿no? Que las bayesianas sufren un poco allí. Entonces aquí hay ejemplitos, ya para cerrar, de cómo funcionan las redes neuronales invertibles. Entonces aquí está la original. Este es un problema en el que es un brazo robótico de 3 articulaciones y queremos saber cuáles movimientos puede hacer el brazo robótico para llegar a ese punto de ahí, ¿sí? Como qué movimientos puede hacer con todas sus articulaciones para llegar a esa posición. Entonces esta es la original. Aquí se hace con las redes neuronales invertibles. Si se fijan, pues está toda la distribución que puede tomar y da una pequeña varianza, que esa puede ser la cuantificación de la incertidumbre. Qué tan bueno está siendo su resultado. Aquí hay otro que serían las BAEs, Variational Encoder, Autoencoder. Redes neuronales autoencodiadas, básicamente, que van de un espacio grande en un espacio comprimido, y pues también se puede resolver problemas inversos con ahí. Pero pues su cuantificación de la incertidumbre incluso está más grandota, ¿no? Y esa es la distribución a priori que se le pueden poner a los datos.
Otro ejemplito pues es el teorema, el problema de la coloración. Entonces esta era una imagen a blanco y negro y la idea era recuperar cómo eran los colores de esa imagen. Y pues ahí nos da varias formas de cuáles las posibles soluciones, ¿no? Entonces podemos generar muchas soluciones de cómo podía ser ese pajarito. Pero pues en mi casa siempre decían, de eso tan bueno no dan tanto. Siempre que se gana algo, se suele perder algo también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? O sea, porque si esto es una maravilla y todas las ventajas que les conté, pues no lo están haciendo tan práctico al día a día. Y es porque hay una estabilidad cuando se entrenan los gradientes. Como tienen que entrenar las dos cosas al tiempo, si tú le pones más peso a, por ejemplo, la pérdida del problema directo, se puede empezar a ir mucho hacia ese problema y dejar de atender el problema inverso, ¿no? O al revés, si le pones mucho el problema inverso, entonces se puede ir mucho hacia allá y dejar de atender el problema directo. Y aparte de eso, no solamente de que hay un problema de balanceo, también los gradientes pueden explotar, porque ya vieron que la expresión de la reversible era una exponencial, y las exponenciales, cuando tienen esa facilidad de que le puedes poner valores aleatorios, pueden explotar, y es lo que suele pasar con estas redes neuronales invertibles, que su gradiente a veces explota. Entonces hay que tratar de controlarlo de alguna forma, ver cómo entrenarlo diferente, ¿no? Ya. Bueno, esto tal vez es un problema no solo de las redes neuronales invertibles, sino de todas las redes, y es que tienen problemas cuando tienen diferentes distribuciones posteriores, o sea, como que tienes una multimodal posterior, esas que tienen muchos piquitos, ¿no? O sea, cosas como, en vez de tener la gaussiana clásica, pues tienes cosas así, ¿no? Multimodales, por acá otro piquito, entonces tienes cosas como esta. Ajá, exacto. Y pues sufren mucho con este tipo de problemas. Es muy difícil para estas redes pues resolver este tipo de cosas. Entonces ahí pues hay otra desventaja. Y también, aunque el bloque es maravilloso porque es invertible, también si se dan cuenta, su complejidad no es mucha. O sea, tú le puedes poner al S y a T mucha complejidad, pero el bloque en sí es una exponencial más un parámetro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto puedes aproximar con eso? Realmente son pocas cosas, ¿no? Entonces, pues, la expresividad de la red por bloque realmente es muy limitada. Y debido a estos problemas, pues no es tan fácil de implementar, ¿no? Aparte de eso también, por las distribuciones que tiene que alcanzar, puede ser computacionalmente costoso en memoria, ¿no? También es una arquitectura compleja, así como las bayesianas, explicárselas a alguien que no tenga este conocimiento en el mundo matemático es difícil, pues estas peor, está más complicado. También tiene limitaciones teóricas. Aquí, así está, es muy importante que la invertibilidad exacta no garantiza recuperar la probabilidad posterior de forma exacta, ¿no? Porque el gradiente explota, como les decía. Entonces, este es un tema que los matemáticos podemos estar ahí buscándole, rascándole cómo darle la vuelta, cómo poder buscar esto. Y data efficiency es una de las preguntas que me hacían, ¿no? ¿Cuántos datos vamos a necesitar para entrenar esta red? 5, 10, 20, 50. Es difícil de saber realmente. Aunque podamos generar data sintética por el problema directo, aún pues es muy complicado saber, por ejemplo, cuántos datos le necesitamos poner para que aprenda o no se sobreajuste, o pues todas estas como cuestiones.
Aquí hay las principales referencias de donde tomé todos estos temas. Y pues muchas gracias.